a quien le toca defender el nuevo orden mundial es a los dos países con poder nuclear dentro de ese orden que nació de la Segunda Guerra Mundial, que son Francia y el Reino Unido. Tenemos armas de energía dirigida, el famoso rayo de Tesla ya se está hablando abiertamente, sabemos que lo han utilizado para generar incendios, armas láser. Estamos ya en el espacio de la ciencia ficción. En Ucrania es un lugar especialmente terrible por el tema del tráfico de niños y de la sintetización de adrenocromo. Formaba parte de una red subterránea que conectaba con el Área 51 y con la base subterránea de Dulce. Cuando leáis que se ha descubierto que hay un agujero en el Departamento de Defensa de billones de dólares, pues por ese camino van a descubrir que ese dinero se ha empleado en lo que llaman Black Projects, es decir, proyectos negros, proyectos ultra secretos, inconfesables, como todos aquellos que he enumerado hace un momento. Es que esa tecnología se descubre cuando hacen ingeniería, no sé si llamarla inversa, pero bueno, sí, que con los planos de Tesla, pues empiezan a experimentar con la teletransportación. Eso es Nesara. O sea, eso está sobre la mesa ahora mismo. O sea, es una cosa de locos que cuando yo empecé a hablar de este tema, que ahora se está diciendo abiertamente que se podría suprimir el impuesto sobre la renta. O sea, esa es la mejor prueba de que es real. En la actualidad, el panorama geopolítico mundial se encuentra en un momento histórico marcado por la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Las recientes decisiones de la administración Trump, como la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. En este contexto, Europa busca redefinir su papel con políticas incoherentes y autodestructivas. Y para analizar esta y otras cuestiones contamos con la perspectiva única de Rafael Palacios, más conocido como Rafa Pal, periodista, escritor y una de las voces más influyentes en geopolítica. Bienvenido, Rafa Pal, y gracias por aceptar la invitación a Psico y Más. Pues un placer, Juan Carlos, y bueno, la verdad que dispuesto a contestar a tus preguntas porque son las cuestiones de las cuales a mí me gusta más hablar. Muy bien. Pues empecemos. Rafa, parece que por fin Donald Trump está limpiando el pantano, pero hay detalles que no terminan de encajar, como esos personajes censurados en la lista de Epstein. ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, estupenda cuestión, porque justo ayer estuve viendo una entrevista con el inglés, el informador Simon Parkes, que daba un argumento que la verdad que me dejó bastante preocupado, pero por otro lado puede que tenga sentido a la luz, por ejemplo, de algo que no dije hace una semana en un programa de Distrito TV en el que estuve. Sugerí, como mucha gente sabe, que hay familiares de un expresidente español involucrados en la lista de Epstein. No lo voy a nombrar porque todavía estamos en el punto en el cual ha aparecido la lista de contactos de Jeffrey Epstein, que no es lo mismo que la lista de clientes de Jeffrey Epstein. O sea, Jeffrey Epstein tenía una serie de, números de teléfono de gente con la que hablaba, los cuales algunos sí han ido a la lista a la isla de las Lolitas, allí en la pequeña St. James, en el Caribe, y otros no. Entonces no se puede afirmar taxativamente que estos personajes ligados a este expresidente español hayan estado ahí. Pero sí me parece curioso que ha habido un medio como es El Plural que ha publicado esos nombres y, curiosamente, el expresidente Aznar ha empezado a modificar su postura sobre Trump. Ha empezado a tender puentes con él cuando durante la campaña había echado pestes sobre él. Otro ejemplo lo tenemos en la dimisión de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, que ha sucedido en los últimos días, cosa que, desde luego, yo a día de hoy todavía no sé cuál ha sido la razón, porque no han explicado la razón por la cual Justin Trudeau, o sea, han intentado derrocarle
como han querido, como han podido durante los últimos años, y de repente coge y dimite, justo en las semanas en las cuales se está hablando de la publicación de la lista de Jeffrey Epstein. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que es muy posible que la publicación de la lista de clientes de Jeffrey Epstein se esté utilizando como medida de presión para modificar gobiernos, para hacer que algunos altos cargos dimitan, y a partir de ahí pues podemos explicar el por qué no se ha publicado todavía. Y esto es una mera hipótesis, no puedo afirmarla rotundamente. La hipótesis es que estén negociando con aquellas personas poderosas que aparecen en la lista de Jeffrey Epstein para que de alguna manera se rindan o se pasen al bando de los patriotas. El argumento que decía Simon Parkes es todavía más duro, y yo la verdad que he estado preocupado el fin de semana por esas declaraciones, y al final he llegado a la conclusión de que a lo mejor no está en lo cierto, pero voy a exponer su argumento porque tiene ciertas dosis de verosimilitud. Está diciendo que si mañana se supiera que no sé cuántos presidentes de Estados Unidos han estado involucrados en redes pederastas, se crearía un caos tan grande que la gente dejaría de ir a trabajar y, bueno, pues perderían la fe en el sistema. Y eso, según él, siempre según Simon Parkes, es la explicación de que no vayamos a conocer el top de la lista de clientes de Jeffrey Epstein, pero sí, según dice él, y yo coincido, algunos de esos dirigentes dimitirían o, bueno, pues saldrían de la esfera pública de la política como consecuencia de su pertenencia a esas redes, que no olvidemos, no perdamos de vista que en realidad lo importante, con ser muy importante el haber pertenecido a esas redes de explotación de menores, lo más importante de todo es el chantaje que se realiza a partir de ahí, y el hecho de que todos esos gobiernos y empresas e incluso artistas que han estado involucrados en ese asunto en realidad pasan a formar parte del club de los malos, de los agentes durmientes, células durmientes que trabajan para ese otro poder secreto del cual venimos hablando desde hace tantas décadas. Así que yo recomendaría a la audiencia que, por más que sean espectaculares esos nombres, que no perdamos de vista que lo importante está en quién los manejaba. Que a día de hoy, pues el argumento más verídico es que sea el Mossad israelí. La verdad es que las dos versiones tienen mucho sentido, porque desde luego era raro, ¿no?, que salieran esos nombres y muchos tachados en negro. Trump ha dejado de financiar a USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es la que financia los medios de información, o bueno, más bien tendríamos que decir de desinformación, y las ONGs en todo el mundo. De hecho, a través de la USAID incluso Soros sacaba el capital para llevar a cabo sus proyectos. ¿Crees que este podría ser el golpe definitivo para el fin de la censura en todo el mundo? ¿O cómo ves esto? Bueno, excelente cuestión. Bueno, hay que decir que a día de hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, el Tribunal Supremo ha dictaminado que Donald Trump no tiene potestad para revocar contratos que vienen de la anterior administración sobre USAID. O sea que a día de hoy parece que el corte del flujo a ONGs de la USAID se va a mantener todavía este año. Bueno, no está del todo claro, porque también ha aparecido una información que demostraba que la firma de Joe Biden durante sus 4 años en la Casa Blanca ha sido creado con una máquina. Entonces, bueno, se podría revocar incluso la legalidad de todas esas firmas y todos los presupuestos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Me voy a centrar en tu pregunta. Desde luego que si el día que le corten la financiación, no se sabe si será este año o el que viene, pero uno de los dos va a ser, la izquierda woke, lo que conocemos como izquierda woke, se va a quedar bueno, sin dinero para funcionar. Si no va a funcionar, quiere decir que muchísima gente que vive de esto no va a tener trabajo. No solo no va a tener trabajo, sino que no va a tener dinero para hacer pancartas, para, bueno, todo su día a día de propaganda. Y eso desde luego le va a quitar fuerza, y puede que le esté quitando fuerza ya a la izquierda en todo el mundo. Ahora bien,
teniendo en cuenta que Estados Unidos deja de financiar, yo lo dije desde el minuto 1, lo más seguro es que la Unión Europea le reemplace. Pero claro, estamos hablando de miles de millones y eso tendría que, para poder hacer frente a todo ese gasto, tendrían que aumentar los presupuestos todavía más de los países de la Unión Europea en un momento en el cual les están pidiendo que aumenten su presupuesto militar al 5%. Recordad que en España no llega ni al 2%, ¿vale? Y ya están hablando de inventarse no sé qué impuesto para las empresas para poder llegar al 3% el año que viene, así un punto cada año hasta llegar al 5% prometido. Esa subida de impuestos evidentemente va a hacer que la gente sea más pobre, que tenga menos para gastar, y al tener menos para gastar se genera más paro, con lo cual pues menos personas pueden cotizar a la seguridad social. Eso, por supuesto, nos conduce a un estallido social que puede estar a la vuelta de la esquina y en donde los partidos de izquierda que actualmente forman parte de los gobiernos, me refiero a la ultraizquierda, estoy hablando ahora mismo pues tipo Podemos o Sumar, o sus equivalentes en Alemania, por ejemplo, o en Francia, que están de alguna manera apoyando ese gobierno, saltarían a la calle, empezarían a montar manifestaciones y esos endebles gobiernos que en muchos casos son de coalición, bueno, en muchos no, en todos los países ahora mismo son gobiernos de coalición, pues saltarían por los aires. Así que la situación es muy complicada y el mejor ejemplo lo tenemos en España, donde sin el apoyo de Sumar y Podemos, o simplemente sin el apoyo de Podemos, no se podría aumentar ese gasto militar y tendrían que recurrir al PP para hacerlo. Y el PP ya ha dicho que si va a ayudar al PSOE en esa cuestión, pedirá algo a cambio. Y si pide algo a cambio, va a ser algo en lo cual no van a estar de acuerdo ni Podemos, ni Sumar, ni los nacionalistas. Con lo cual, yo creo que se entiende que estamos en una espiral de ingobernabilidad. Básicamente, esto nos lleva a una espiral de ingobernabilidad mientras los principios fundamentales de la Unión Europea, principalmente pues el hecho mismo en sí del acto electoral, de las elecciones, quedan en entredicho cuando no admiten el resultado de unas elecciones en un país miembro como Rumanía. Esto mismo ha sucedido en Georgia, pero se ha hablado menos. Y lo cual pues deja a Europa, no a Europa, a la Unión Europea, porque no es lo mismo Europa que la Unión Europea, en una situación de debilidad respecto a sus valores democráticos. Así que, pues, fíjate, todo esto está sucediendo a apenas un mes y medio del comienzo de este segundo mandato de Donald Trump. Y tiene muchos ases en la manga todavía, como por ejemplo el despilfarro. La malversación de fondos, habría que decir, de ayuda a Ucrania, que no se sabe realmente a dónde ha ido a parar semejantes cifras, por no hablar de lo que ha pasado durante el periodo de la pandemia. Y ahí pues es otro pozo sin fondo, del cual seguramente Donald Trump tiene información acerca de enriquecimiento ilícito de algunos políticos de la Unión Europea. Es lo que te iba a preguntar ahora, precisamente. ¿Qué espera Trump para hablar abiertamente sobre la farsa del 2020? Teniendo en cuenta la censura, ¿qué podrías explicarnos sobre este tema? A ver, no he meditado sobre esa pregunta, ¿vale? Te voy a contestar lo que me sale así de repente. Es un as que tiene en la manga. De hecho, sí ha comenzado a presionar a las farmacéuticas en Estados Unidos con el tema de la seguridad de la vacuna y del origen del bicho también. El Tribunal Supremo de Missouri, ha sido un tribunal ordinario de Missouri, ya ha dicho que van a incautar fondos o propiedades del gobierno chino por valor, creo que eran de 1.400 millones, una salvajada, en conceptos de daños y perjuicios por el bichito. Pero bueno, más importante todavía para mí es las cosas que ha dicho Robert Kennedy Jr. acerca de las consecuencias no solo de esa vacuna, sino de otras vacunas para las grandes farmacéuticas y bueno, pues la culpabilidad que tienen en la extensión de muchas enfermedades. Ese es un tema que está ya sobre la mesa, que se está investigando, porque ha puesto a un equipo a investigar los daños generados por las vacunas. Y
Otro tema ya muy cercano, pero que puede afectar a Europa, sería cómo ha afectado el robo de muchos fondos destinados a las empresas, los fondos de recuperación, que es un tema, es un agujero sin fondo prácticamente en la Unión Europea. Como estamos aquí en España, no sé si nos verán en otros países en Hispanoamérica, pero ahora mismo no veo cómo Donald Trump podría influir en esa investigación. Veo claro que sí podría influir en el tema de los fondos de ayuda a Ucrania, porque de alguna manera estaban juntos, y podría influir a lo mejor si él quisiera investigar a la Organización Mundial de la Salud en la medida que Donald Trump, o sea, Estados Unidos, no Donald Trump, sino Estados Unidos, pues ha estado donando a la Organización Mundial de la Salud y ese dinero al final ha ido a gobiernos como el de España, pues sí estaría, digamos que legitimado para investigar la malversación de esos fondos. En cuanto al que creo que es más bien tu pregunta, a la creación de la pandemia en sí, no sé, ¿esto va a ir a YouTube o lo vas a subir a otro sitio? Sí, sí, a YouTube. Bueno, pues entonces voy a tener cuidado un poco con las cosas que digo. Sí. Aquí me veo en una tesitura, voy a intentar hablar para los que nos estáis escuchando con perífrasis y un poco hablando de manera indirecta. Desde luego que la investigación sobre Bill Gates y el comienzo de ese proceso, vamos a llamarle así, y todos nos entendemos, está de alguna manera relacionado con esta sentencia que ha habido en Missouri hablando del origen de la pandemia, ¿vale? Esto ya es oficial, no creo que lo censuren. Yendo más lejos, dentro de la investigación sobre el robo electoral del 2020, ahí sí que entra esa investigación sobre el origen de todo esto que pasó durante 3 años en el planeta, porque se considera que el hecho de que, o sea, que se montó toda esta historia para hacer que la gente votara por correo, y en la medida en que eso ayudó a robar las elecciones, en aquel famoso informe Durham se incluía, que nunca llegó a aparecer del todo, se incluía el tema del bichito. Por ese camino, desde luego, desde el punto de vista de Donald Trump, se podrían pedir responsabilidades a todos aquellos organismos que hayan estado implicados en la creación del bichito y de toda la normativa. ¿Cómo afectaría esto a la Unión Europea? Bueno, si en Estados Unidos, por ejemplo, se demostrara que las grandes farmacéuticas han comprado las voluntades, como está casi seguro que ha ocurrido, que se han llevado dinero por parte, o sea, si no es de Bill Gates, por parte de las otras farmacéuticas, desde luego eso crearía un precedente en la Unión Europea y habría gente en el Parlamento Europeo, algunos de los 2 grupos patriotas que hay, que pedirían responsabilidades y desde luego llamarían a consultas a los miembros de la Comisión Europea que hubieran estado durante ese mandato, cuando sucedió todo esto. Así que a corto plazo no lo veo, pero desde luego que tampoco descarto, que esto pueda suceder, ¿vale? Sí, pero yo tengo una duda. ¿Sabes que Donald Trump estuvo financiado por esas mismas farmacéuticas? No tengo constancia de eso. Es la primera vez que lo oigo. En las anteriores elecciones, tengo entendido. No, me parece muy extraño, sinceramente, sabiendo cómo es. No creo que le hayan apoyado para llegar al poder. Precisamente todo el dinero de las farmacéuticas fue a los demócratas, que son los que llevan sus políticas. O sea, digamos que, bueno, ya lo estamos viendo. Si es que además, vamos a ver, Donald Trump es antivacunas desde hace muchos años porque su hijo Barron tiene Asperger. Es un tipo inteligente, pero él sabe perfectamente lo que pasa con las vacunas. Entonces, bueno, y la prueba está ahora. O sea, si ha colocado a Robert Kennedy como ministro de Salud, es porque es perfectamente consciente del daño a la salud que están provocando no solo las farmacéuticas, sino también la industria de la alimentación, que en realidad está muy relacionada con la farmacéutica,
porque como bien sabes, al final todos estos productos químicos que le ponen a los cultivos, pues nacen casi de la misma industria. Es una industria de química y al final esos productos, bueno, Monsanto y las fábricas están pues casi a la par. Entonces no creo que las farmacéuticas, vamos, no creo, no, lo aseguro, lo aseguro. Al contrario, ahora mismo tienen mucho miedo y seguro que, bueno, estarán intentando negociar con Donald Trump para que no vaya por ellas. Vale. Vamos a pasar a Ucrania. Ante la aparente desvinculación de Estados Unidos en el apoyo militar a Ucrania, ¿cómo evalúas la respuesta de los líderes europeos y la OTAN al comprometerse a mantener el flujo de ayuda militar a Ucrania, incluso con la creación de este ejército europeo en un plazo de 10 años? Bueno, pues está muy claro, en este caso no tengo ninguna duda. Hay un gobierno mundial que ha perdido una de sus patas, que es Estados Unidos, tiene a otra que tampoco responde, que es Rusia, y la prueba está en lo que está sucediendo a día de hoy con respecto al gobierno sirio encabezado por islamistas, que fue bendecido por la Unión Europea, no lo olvidemos, se les saludó como salvadores de ese supuesto dictador que era Hafez al-Assad, y bueno, cuando estamos haciendo la entrevista, pues hemos pasado el fin de semana y ya llevan días haciendo matanzas de cristianos y de alawitas. Los alawitas son una secta musulmana cercana a los chiitas, a la cual pertenece Hafez al-Assad. Ahora mismo se ha elevado una petición al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una reunión urgente por parte de Rusia y Estados Unidos. Dado que China es aliada de Rusia, vamos a ver una situación completamente anómala, diferente y nueva, en la cual se van a poner de acuerdo Estados Unidos, Rusia y China en contra, en contra de un poder, de un gobierno islamista, radical, o sea, de Al-Qaeda, vamos a decirlo pronto y claro, que va a ser apoyado por Francia y el Reino Unido, que son países supuestamente cristianos. Entonces, bueno, pues la situación ha cambiado radicalmente y en ese orden de cosas, a quien le toca defender el nuevo orden mundial es a los dos países con poder nuclear dentro de ese orden que nació de la Segunda Guerra Mundial, que son Francia y el Reino Unido. El problema es que tienen unos ejércitos que es anticuados. No es que yo no soy un experto militar, pero lo que sí sé es que en los últimos 20 años el concepto mismo de ejército ha variado de, digamos, soldados o incluso, yo qué sé, lanzando bombas a una guerra cibernética y electromagnética. Las armas, Rusia tiene armas, por ejemplo, para lanzar un obús que penetre por la tierra. O sea, tiene armas para desconectar los servicios de internet y electricidad. Por supuesto, tenemos armas de energía dirigida. El famoso rayo de Tesla ya se está hablando abiertamente. Sabemos que lo han utilizado para generar incendios. Armas láser. O sea, una cosa es que, bueno, algunos medios de comunicación han hablado de ello, pero los que estamos en esto sabemos que estamos ya en el espacio de la ciencia ficción. Y dudo muchísimo, no quiero negarlo tajantemente porque tampoco lo puedo asegurar, pero dudo muchísimo que el Reino Unido y Francia tengan esas armas. Entonces, yo creo que están haciendo el paripé. Están, digamos, a ver, es que no pueden asumir que han perdido la batalla, pero desde luego que sin Estados Unidos, la OTAN pasa a ser un equipo de tercera división. Y si no de tercera división, de segunda división, al lado de lo que tiene Putin. Y bueno, pues por ese camino viene la disolución de la Unión Europea, que es un poco el tema que vengo tratando desde el principio de la entrevista. O sea, tenemos hablo de la Unión Europea y el Reino Unido, aunque se separaron, pero en realidad, pues, aunque no comparten la misma moneda y no comparten el mismo gobierno, pero a las pruebas me remito, cuando vienen mal dadas se acaban uniendo. Y bueno, pues lo que está sucediendo es que hay una fractura interna en la Unión Europea
a cuenta de la guerra de Ucrania, insisto, esto sin que haya aparecido toda la corrupción que ha habido y el tema del bichito, que eso dará para muchísimo más. Pero ya hay 4 o 5 países, entre los cuales está Italia, Eslovaquia, Polonia y Hungría, y posiblemente Grecia, que se oponen a esa guerra. Con lo cual van a tener muy difícil, pues enviar tropas, por supuesto, porque va a haber países que se van a negar. Y desde luego que lo que es la estructura en sí de la OTAN, una vez que Estados Unidos está ya casi a punto de decir que va a dejar abandonar la doctrina de la defensa compartida, es decir, que cuando atacan un país el resto tiene que apoyarlos, pues técnicamente Estados Unidos estaría fuera de la OTAN. Cuando eso suceda, que estamos muy cerca de que suceda, ¿vale? Y en ese orden de cosas, pues, bueno, ¿qué le queda a la Unión Europea? Pues le queda la moneda. La moneda que, hasta donde sabemos, el euro está muy ligada al dólar y el Banco Central Europeo depende de la Reserva Federal Americana. Eso es lo que tenemos entendido desde hace varias décadas. Ahora se está diciendo que el Banco Central Europeo va a emitir su moneda digital, el euro digital, en octubre de este año. Bueno, hay que decir que ya había dicho que estaría el año pasado y no ha sucedido. A mí me cuesta creer que puedan sacar a la luz ese euro digital sin que vaya pegado al dólar digital, porque ya Donald Trump ha dicho taxativamente que no, que ese proyecto está muerto. Y ¿tendría algún valor ese euro digital sin estar avalado por metales preciosos, como sí lo va a estar el nuevo dólar digital o la moneda del BRICS? Pues sería un fracaso. Sería un completo fracaso. Yo creo que esto sería un tema para abrir otro melón para otro programa. Pero amenazan. Lo que sí es cierto es que están amenazando con las 2 armas que supuestamente tienen. Esa moneda, como acabo de decir, y ese poderío de la OTAN, que en realidad es falso. Porque si alguien ha visto un gráfico que compartí, que ha estado circulando por Twitter en las últimas semanas, Estados Unidos aportaba el 70% de los fondos de la OTAN. O sea, sin Estados Unidos, la OTAN queda muy desmejorada y lo peor de todo es que van a tardar unos cuantos años en conseguir hacer algo que yo, insisto, creo que sin tecnología no van a ser capaces de hacer nada. Y en cuanto al tema de los ejércitos, pues ya he comentado en otras ocasiones que el problema que tiene Europa es que sus sociedades están muy divididas, muy infiltradas, podríamos decir. A lo mejor es un poco exagerado decir esa palabra, pero al que no tenga miedo, pues sí, por gentes, por pueblos que no comulgan o que no se integran, con lo cual esos ejércitos, primero de todo, sería difícil que consigan esa recluta que pretenden, y segundo, no creo que fueran unos ejércitos que estuvieran muy dispuestos a ir a morir por ese país. No sé si se me está entendiendo, Juan Carlos, pero sí, totalmente. El tema del ejército te lo tienes que creer. O sea, nos podremos meter más o menos con los norteamericanos, pero se fueron a la guerra del Vietnam, se han ido a la guerra de Irak. Chavales con 20 años, por supuesto, con el cerebro lavado, se han jugado la vida para irse a esos países donde no les venía nada. ¿Cuántos europeos jóvenes de 20, 30 años estarían dispuestos a irse a la guerra de Ucrania? Precisamente los jóvenes son los menos adictos o adeptos a estos partidos globalistas, pues difícilmente, y eso debe pasar en el resto de países europeos. O sea, los jóvenes más aguerridos no quieren para nada este nuevo orden mundial. Entonces, me cuesta creer que vayan a conseguir armar un ejército a corto plazo, sinceramente. Sí, además, yo no sé por quién está asesorada la Unión Europea, porque veo una cantidad de torpezas increíbles, ¿no? O sea, es como cuando declaran, le dicen a Rusia que es el enemigo y dicen que, bueno, que van a hacer un ejército para protegerse de Rusia, que estará en 10 años, o sea, cuando necesitan también recursos rusos, ¿no? O sea, esa es otra, sin sentido. Claro, es muy, muy bien traído ese argumento, porque si eres dependiente energéticamente de tu enemigo, pues tu enemigo solo tiene que hacer una cosa: te corta el grifo y se acabó.
que es lo que hizo Claro. durante un tiempo. Acordémonos, es que esta situación se está repitiendo. Está muy bien que lo hayas traído a colación, porque la implicación de algunos países de la Unión Europea en la guerra de Ucrania fue una cosa que estuvo sobre la mesa hace un año y medio. Y simplemente Rusia cortó el grifo del gas y rápidamente todos esos países se echaron para atrás. Entonces, ¿qué países podrían entrar en esa guerra? Pues seguramente Francia y el Reino Unido, que primero están más lejos, con lo cual, digamos, el peligro de contraataque ruso sería más complicado, y en principio son más independientes energéticamente. Yo creo que Francia recibe su gas de Argelia, casi seguro, y en principio puede ser más independiente. Pero con Francia y el Reino Unido solos no arman un ejército. Y sobre todo, insisto, ¿vas a convencer a los jóvenes ingleses y franceses de ir a una guerra en Ucrania cuando el resto de los países europeos no participan? O sea, es muy difícil. O sea, si consiguieran crear un movimiento europeo para europeos, o sea, patriota, ¿qué tal? Que consigan, digamos, pues convertir a Putin en una especie de demonio, demonizarlo, que esa será su intención, pero a día de hoy mucha gente en Europa se identifica más con los valores de la Rusia de Putin que con los valores de la Unión Europea. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar, sobre todo porque en algunos países, como en Rumanía, como mencioné al principio, se están llevando a cabo elecciones en las cuales pues, la gente libremente vota y de repente pues, les anulan las elecciones. Entonces la legitimidad democrática de la Unión Europea se rompe en mil pedazos. Totalmente. ¿Qué hay realmente en Ucrania? Se habla de laboratorios de experimentación con ADN, extracción de adrenocromo. ¿Qué hay realmente allí, Rafa? Bueno, a ver, aquí hay varias maneras de responder a esa pregunta. Uno, lo que es oficial. Dos, lo que ha dicho Rusia. Y tres, lo que sabemos de fuentes patriotas, ¿vale? Lo que es oficial es que en Ucrania hay muchas madres de alquiler. Esto es algo conocido, ¿vale? Estoy yendo de menos a más. Muchísima gente ha ido a encargar un niño a Ucrania. Eso es, digamos que, innegable. A partir de ahí, el gobierno ruso, Kirillov, que era el general experto en armas biológicas, antes de ser asesinado, que por cierto le pusieron una bomba, pues mostró documentación que avalaba que en el curso de esas guerras, de esas batallas que han llevado a cabo, habían encontrado laboratorios de armas biológicas en Ucrania, ¿vale? Ha habido informaciones que, bueno, e incluso dentro de toda la investigación acerca de Fauci, se reconoció que el Instituto de Alergología, creo que se dice así, o de Epidemiología norteamericano, había financiado investigaciones de laboratorios en Asia Menor, lo que llamaríamos Asia Menor, por ejemplo en Georgia. Y se dijo que también en Ucrania. Esto es algo que seguramente va a salir a la luz. Esto sí que creo que no va a tardar mucho en salir a la luz, porque son fondos de la USAID, de la ayuda internacional, y gracias a Dios han conseguido todos sus archivos, todos sus presupuestos y sus transferencias bancarias. Está avalada esta información por los rusos. Ya el siguiente nivel son cosas que están diciendo los canales patriotas norteamericanos, que hablan de que, aparte de todo eso, en Ucrania es un lugar especialmente terrible por el tema del tráfico de niños y de la sintetización de adrenocromo. Se robaban niños rusos y es un mercado, debe ser como un nodo que conecta Estados Unidos con Europa. ¿Vale? Europa-Asia, Euroasia, habría que decir. Esta información, de los tres niveles que he mencionado, digamos que sería la más conspiranoica. Yo creo firmemente en esto y sé que se ha estado negociando incluso con Zelensky, o sea, que le están amenazando con que esta información salga a la luz. Ahora, ¿habrá gente que lo dude? Bueno, sí. De lo otro hay poca duda. Y desde luego que si admitimos que Zelensky ha estado metido en cosas tan graves como la creación de virus peligrosos,
bueno, pues de ahí a lo otro, pues hay un paso que éticamente se recorre o se salta sin mucha dificultad. Quiero decir, hablando pronto y claro, si una persona es tan malvada para estar creando virus letales, bueno, pues dedicarte al tráfico de niños tampoco es mucho peor, ¿vale? Rafa, ¿por qué parece que Europa busca una tercera guerra mundial? Porque es que esto no realmente, visto así, no tiene sentido, pero luego ves cómo actúa y da esa impresión, ¿no? Vale, porque la respuesta es que no es Europa, no es el pueblo de Europa, es una casta que ha tomado el control de la voluntad del pueblo europeo. Cuando reconocemos quién ha creado la Unión Europea y con qué propósito, y nos damos cuenta de que el pueblo europeo no participa del gobierno de la Unión Europea. O sea, estábamos hablando de que, o ellos acusan a Putin de que ese país tiene un déficit democrático, porque es verdad que se han estado alternando en el poder Medvedev y él, pero claro, ¿quién elige a la Comisión Europea? No hay elecciones a la Comisión Europea. La Comisión Europea es un gobierno que colocan los gobiernos, o sea, no hay una democracia directa de la Unión Europea. Y a partir de ahí, pues, imaginemos, pues ahora mismo simplemente, mira, qué caso tan curioso. Ha habido unas elecciones al Parlamento Europeo y ha habido no sé cuántos grupos parlamentarios muy potentes que no han conseguido entrar en la Comisión Europea. O sea, ¿a dónde han ido todos esos millones de votos de los europeos? ¿Tienen alguna relevancia hoy en día para el gobierno de la Unión Europea? Pues no. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿a quién le interesa esa guerra? Pues a los poderes que están por detrás de la Comisión Europea, que son, bueno, pues los poderes del nuevo orden mundial, de todas estas élites masónicas e Illuminati y sionistas. E incluso vaticanas, porque vamos a verlo, Juan Carlos, cuál es la reacción del Vaticano ante esta masacre de cristianos que está sucediendo en Siria. Volvamos, porque todo esto, bueno, son preguntas muy interesantes, pero al final están todas relacionadas unas con otras. Porque si de repente, digamos, la civilización europea, que viene de raíz cristiana, no apoya, o sea, no va en contra, mejor dicho, de este gobierno islamista radical de Siria, pues entonces va a haber que plantearse quién, si no son los cristianos, si no son los valores cristianos, ¿qué tipo de valores son los que están detrás de la Unión Europea? Y ahí, pues claro, nos lanzaríamos a las preguntas más conspiranoicas de todas, pero estamos en ese punto, estamos en el punto en el cual las contradicciones de la Unión Europea hacen que una persona sensata como tú, como muchas otras, esté diciendo, bueno, pero ¿qué pintamos aquí? Y son esas preguntas precisamente las más interesantes, las más sencillas. ¿Qué coño se nos ha perdido en Ucrania, con perdón? ¿Qué carajo hacemos allí? ¿Por qué Rusia es un peligro? Bueno, pues eso es el momento en el que se caen las caretas de la Unión Europea y vemos realmente qué cara tienen los políticos que la dirigen. ¿Cómo está el asunto de las redes subterráneas relacionadas con el tráfico de humanos jóvenes, vamos a decir? Bueno, aquí ya me tengo que meter en las informaciones más ultra conspiranoicas de las bases subterráneas y todo este tema. A ver, este tema ha dejado de generar noticias hace, yo qué sé, 7-8 meses. Las únicas informaciones nuevas que he leído las voy a dar a continuación, pero donde nos quedamos ya que el 80% de esas bases subterráneas se habían destruido. Son todos estos años en los cuales oíamos ruidos como de explosiones ahí subterráneas en muchos lugares del planeta y que parece que eran el testigo, eran la prueba de que estaban sucediendo batallas internas, ¿vale? Una buena pregunta sería si en Ucrania siguen existiendo esos subterráneos. Bueno, ahora, by the way, nos hemos enterado que había que hay un pasadizo que conecta Marruecos con Ceuta y con Melilla, donde pasaba droga. O sea que, bueno, esa noticia que ha pasado un poco desapercibida, no sé si la habrás leído, pero va un poco en el sentido de que estamos hablando. Parece que la frontera sur de Estados Unidos
esos túneles que usaban los narcos para introducir droga y seguramente niños se han cortado, pero lo último que he leído tiene relación con el rancho de Jeffrey Epstein en el estado de Nuevo México, el rancho El Zorro, que por lo visto formaba parte de una red subterránea que conectaba con el Área 51 y con la base subterránea de Dulce, e incluso, no sé si, esto seguro, pero no sé si incluso con Denver. Pero bueno, anyway, bueno, pues son las cosas que supuestamente de las cuales nos vamos a enterar en los próximos meses, o eso por lo menos es lo que nos están prometiendo, incluso llegando a la Antártida, a conocer el subsuelo, en Alaska también, en muchos lugares del planeta donde hay una realidad desconocida, misteriosa, oculta, que nos lleva a la ocultación de secretos como este tráfico de niños y experimentación de cosas increíbles como el tema de los clones o la tecnología, la ingeniería inversa extraída de extraterrestres recuperadas. Y algo de esto podemos empezar a verlo. Yo por lo menos creo que sí se va a conocer algo a través de la auditoría del Departamento de Eficiencia Energética de Elon Musk, Dodge, lo dicen en inglés, que va a sacar a la luz la cantidad de millones que el Departamento de Defensa no sabe dónde están. O sea, algo que sucedió ya en el año 2001, que lo dijo Catherine Austin Fitts, lo denunció, que lo reconoció Donald Rumsfeld, me acuerdo, en conferencia de prensa, decía que no sabía dónde había $1 trillón, que es 1 billón en Europa. Y, como digo, cuando leáis que se ha descubierto que hay un agujero en el Departamento de Defensa de billones de dólares, pues por ese camino van a descubrir, no sé cuándo, evidentemente no sé cuándo, que ese dinero se ha empleado en lo que llaman Black Projects, es decir, proyectos negros, proyectos ultra secretos, inconfesables, como todos aquellos que he enumerado hace un momento. Hablando de tecnología, se dice que habrá tecnología en breve, ¿no? Tecnología muy avanzada disponible para la humanidad, como por ejemplo las camas MED. ¿Qué sabes de este asunto, Rafa? Bueno, madre mía. ¿Cómo te contesto esto? ¿Qué quieres que te conteste? ¿Lo que se dice? ¿Lo que creo? Es que hay muchos niveles de respuesta para esa pregunta. A ver, para el que no lo sepa, se habla de una tecnología que utiliza los ordenadores cuánticos y que, bueno, puede llegar incluso a rejuvenecerte. Lo último que he leído sobre el tema, o más bien lo he escuchado en unos vídeos de The Stone Rider, es que esa tecnología se descubre cuando hacen ingeniería, no sé si llamarla inversa, pero bueno, sí, que con los planos de Tesla, pues empiezan a experimentar con la teletransportación, ¿vale? Y ahí se dan cuenta de que los individuos que han sido teletransportados, cuando vuelven rejuvenecidos o que vuelven curándose de alguna patología, de alguna lesión que tenían. Y esta tecnología, desde los años 50-60, se ha ido refinando, y aquí propongo a la gente que nos estáis viendo que vea las dos películas que se hicieron sobre Tesla el mismo año. Una es The Prestige, el truco final, y la otra, no me acuerdo ahora cómo se llama, luego la buscaré, o si quieres te la digo y la pones en los subtítulos, ¿vale? Porque es que a veces ya las mezclo, porque es muy curioso. Me acuerdo que una salía Scarlett Johansson, y que era un mago. Era un mago que creo que utilizaba inventos de Tesla. Pero bueno, básicamente las dos hablaban de lo mismo, hablaban de la teletransportación y de que Tesla tenía secretos, ¿vale? Entonces, lo que cuenta este informador, Stone Rider, es que, como digo, esa máquina de Tesla para teletransportar a una persona se fue refinando, primero de un edificio, pues luego lo metieron en una habitación y después finalmente lo que es la tecnología se subsumió, se
centró en, bueno, pues lo mismo que en una especie de cama parecida a la de la resonancia magnética, ¿no? No sé, yo creo que casi todo el mundo ha visto esas camas. A mí me hicieron una vez una, por cierto, una resonancia magnética que te metes en una especie como de, yo qué sé, de escafandra, no sé cómo decirlo. Como un cilindro. Un cilindro, exactamente. Bueno, pues algo así sería y, bueno, pues tiene unas capacidades absolutamente de ciencia ficción. Se dice que esas camas médicas están en poder de los militares, hay rumores por ahí diciendo que ya se están colocando, yo no acabo de creérmelas, hay gente que dice que tiene algo parecido, este de Stone Rider decía que hay gente que tiene cosas parecidas, algunas que son falsas, otras que tienen algo de la tecnología, pero que todavía no se tiene la tecnología más puntera, o sea que no está disponible. Y bueno, pues se ha dicho que para más o menos el año que viene podrían empezar a moverse. También he leído que se están recuperando camas médicas en algunas de estas bases subterráneas. ¿Vale? Bueno, pues tiene lógica que si están tan avanzados, pues estén investigando con esta tecnología, aunque por otro lado también he leído que a la gente mala no le funciona las camas médicas. O sea, en fin, con esto quiero decir que hay mucha información, alguna contradictoria sobre el tema, y entonces yo no voy a poner la mano en el fuego. Yo sé que existen, pero no voy a poner la mano en el fuego de que algo de lo que se está diciendo que está ya sea lo verídico, ¿vale? Yo estoy escuchando y la verdad que pues me encantaría algún día testarla, pero de momento no he oído ninguna curación milagrosa, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Tal vez la máquina esta que está tan de moda ahora, de ondas escalares, que dicen que, que tiene tecnología de Tesla, ¿tiene algo que ver? ¿Es algo parecido o eso no? ¿O es otra cosa? Sinceramente, no lo sé. Porque las máquinas de ondas escalares yo lo llevo escuchando desde hace tiempo, el Quantum Salud. Conozco gente que tiene máquinas con esa tecnología, pero a fin de cuentas no he llegado a conocer a nadie que se haya curado de algo muy grave, ¿sabes? He oído gente que ha tenido viajes astrales, que ha tenido experiencias bonitas, pero las cosas tan maravillosas que están diciendo las camas médicas no he escuchado a nadie que se haya curado. Porque hay que decir que se está diciendo que se van a regenerar los dientes, que a la gente que ha perdido un brazo lo va a recuperar. O sea, estamos hablando de cosas, por supuesto, curación del cáncer y de casi todas las enfermedades, yo qué sé, la diabetes, el Parkinson, incluso enfermedades mentales. O sea, estamos hablando de cosas muy serias y por eso yo no pongo la mano en el fuego por nada ahora mismo. Tenía aquí una pregunta, pero yo no sé si nos va a dar lugar porque creo que es una pregunta extensa sobre el Gesara Nesara en el contexto actual. Si tienes información nueva, si crees que realmente se está implementando o es solo una promesa que nunca se materializará. Bueno, tú mismo, si consideras que... Sí, lo tomo porque realmente hay elementos de Nesara que ya están encima de la mesa. Por ejemplo, la abolición del impuesto sobre la renta, el IRS. Eso se está diciendo. Varios de los gobernantes ahora mismo en Estados Unidos lo están sugiriendo. Y de hecho, el External Revenue Service, que es todo este nuevo organismo que se dedica a recopilar aranceles a otros gobiernos, el mismo Trump ha dicho que va a sustituir al IRS, que es el impuesto sobre la renta. ¿Vale? Eso es Nesara. O sea, eso está sobre la mesa ahora mismo. O sea, es una cosa de locos. Que cuando yo empecé a hablar de este tema, que ahora se está diciendo abiertamente que se podría suprimir el impuesto sobre la renta. O sea, esa es la mejor prueba de que es real. Ahora ya, que se implante, pues para que se implante hace falta que llegue el nuevo sistema monetario, evidentemente. Ese nuevo sistema monetario que vendría de la mano del QFS, pero que, sinceramente, lo que está haciendo Elon Musk con esas auditorías, con esa herramienta tecnológica que tiene, pues se parece muchísimo al QFS. Porque tú me dirás que en unos pocos días levante toda la información que ha levantado de cada uno de los ministerios estadounidenses. Eso es precisamente la capacidad que nos prometieron que tenía el QFS. O sea que parece que está ya ahí. Ahora ya, para que Nesara
sea una realidad, evidentemente tiene que estar implantado el sistema monetario QFS. Que por un lado, y esto ya aquí me remito a lo que vengo siguiendo desde Stone Rider, y lo que viene diciendo es que el BRICS va a sacar su moneda y Donald Trump en Estados Unidos va a sacar la suya, cosa que ya está cerca, porque sabemos que ha creado un fondo de reserva de criptomonedas en la cual está el Ethereum, está Bitcoin, está Cardano, está el XRP y el ADA. Bueno, está dando pasos en el sentido de todo aquello que sabíamos que iba a ocurrir, que es emitir una moneda digital pero avalada por metales preciosos, que no sustituiría al otro dólar, sino que conviviría y finalmente pues ese sistema QFS se acabaría, digamos que, sustituyendo al Banco Central. Por eso la importancia de lo que hemos comentado antes acerca de que la Unión Europea prometa que en octubre o anticipe o anuncie que en octubre va a traer su euro digital. Insisto, el sistema de bancos centrales está conectado todo y la Reserva Federal Americana es un nodo fundamental de ese sistema. Si la Reserva Federal Americana desaparece, dudo mucho que el sistema pueda continuar sin él, sin el dólar. Si encima los países del BRICS se salen de ese sistema SWIFT del Banco de Basilea, del Bank of International Settlements de Basilea, el BIS, la Unión Europea se quedaría en una situación muy desventajosa, por no decir aislada, sería la palabra marginal. Que nadie, como he dicho al principio, ¿quién va a querer un euro que no esté avalado por...? O sea, básicamente podrían fabricar todo el euro que quisieran y claro, una divisa que no está controlada, básicamente, que no tiene una relación con la riqueza del país, nadie la va a querer. Entonces, en ese contexto es lo que es importante el nombramiento de Carney como nuevo primer ministro de Canadá. Carney ha sido gobernador del Banco de Inglaterra y previamente gobernador del Banco de Canadá. O sea, están poniendo ahora mismo estaba hablando con una amiga, le estaba haciendo una comparación con el juego de ajedrez. Tú sabes, Juan Carlos, que en el ajedrez, no sé si te gusta, o sea, seguramente habrás jugado alguna vez, lo primero que sacas es el caballo, el alfil y la torre. Y para lo último dejas la reina. La reina la tienes ahí agazapada y cuando ya tienes necesidad sacas la reina. ¿En qué se parece esto con los movimientos que está habiendo en la escena internacional? Desde el punto de vista, digamos, de las figuras, de la relevancia de las figuras. Bueno, pues yo recuerdo que durante la pandemia en Italia no se ponían de acuerdo con el primer ministro y al final llegaron a la conclusión, que es una cosa rarísima, a un candidato independiente y colocan a Mario Draghi, que venía del Banco Central Europeo. Ya verás tú que en ese gobierno estaban los de el movimiento 5 estrellas, había partidos de izquierdas y de repente le colocan al Mario Draghi. O sea, no le colocan, le impusieron. Y ahora ha sucedido un movimiento parecido en Canadá cuando sorpresivamente destituyen o se marcha Justin Trudeau, que a día de hoy, insisto, todavía no han explicado por qué carajo se ha ido, y han colocado al exgobernador del Banco de Inglaterra. Esto, en términos ajedrecísticos, sería sacar a la reina, es decir, a un tipo que ya está en el top. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a jugar la partida real, que es la partida del sistema monetario. Y en esas estamos. Entonces, el tiempo que tarde Nesara Gesara en implantarse en todo el planeta es el tiempo que tarde esta partida en solucionarse. E insisto, por lo que yo tengo entendido, este año va a ser de una lucha aparente, porque va a ser un teatro, entre el BRICS o China, la moneda de China, y el dólar, en el sentido de que, bueno, pues China va a hacer acercamientos paulatinos a avalar su moneda con oro. Entre paréntesis, esta misma mañana me he enterado y he publicado en mi canal que en China ya puedes ir al cajero electrónico, metes un anillo de oro y te dan dinero. O sea, están convirtiendo ya el oro en una divisa, digamos, bueno, por supuesto, si metes una onza, te lo van a convertir inmediatamente. O sea, China
La gente en China ha venido comprando oro desde hace tiempo y a día de hoy están a punto de hecho hay una convertibilidad entre el renminbi o el yuan chino, que es su moneda, con el oro en Shanghái, y que está ocupando el espacio del COMEX de Chicago, de la bolsa de Chicago, y de Londres, la bolsa de los metales de Londres. Así que todo apunta en esa dirección insisto, en la Unión Europea, mientras tanto, nos quedamos atrás. En la Unión Europea no se habla para nada de oro, pero claro, mi argumento es que si en un momento dado el BRICS sale con su moneda avalada por metales y Estados Unidos hace lo propio, pues la Unión Europea se rompería en 1000 pedazos, se destruiría el Banco Central Europeo, como se está destruyendo también con el tema de la guerra de Ucrania, y cada uno de los países tendría que ir por su cuenta y tendría que volver a su moneda nacional y avalarla por oro. Esa yo creo que es la narrativa o el orden de cosas que va a suceder. ¿Y en América Latina qué impacto tendría, Nesara? A ver, América Latina depende de España sobre todo, o de la Unión Europea en términos generales. Políticamente, la figura de Zapatero pues es importantísima en todo este asunto del Foro de Puebla al Foro de Sao Paulo, y bueno, al final todos los países pasarían por a Nesara Gesara, pero desde el punto de vista práctico, la respuesta a tu pregunta es que, bajo mi punto de vista, esto es una opinión, yo creo que los países de Hispanoamérica no se van a liberar hasta que se libere España, por una cuestión de proximidad geopolítica y cultural. Bueno, cuando digo España, digo la Unión Europea. Ahora mismo, políticamente, los países de Hispanoamérica, salvo Argentina y El Salvador, dependen de la Unión Europea. E insisto, no veo una solución para esos países, salvo que llegue al poder algún gobernante, digamos, populista como Milei. No le veo ninguna solución hasta que no se arreglen las cosas en Europa. Muy bien, Rafael Palacios, ha sido un honor. Agradezco que hayas compartido con nosotros tu tiempo, tus opiniones y tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que me ha gustado mucho la entrevista. Me has dejado hablar y explayarme, y las preguntas son las que hay que hacerse ahora mismo, ¿sabes? Así que, bueno, pues hasta la próxima. Cuando haya cosas que contar, pues estaré muy contento de volver a tu programa. Bueno, y únicamente no sé si pondrás mis enlaces, pero recordad a la gente que si quiere comprar mis libros, www.libros.rafapal.com, ahí los veis todos. Y mi correo electrónico para el libro que hayáis elegido o los libros, rafapal69@gmail.com. Si me compráis libros desde Hispanoamérica, os sale más a cuenta comprar varios, porque el paquete es muy caro y cuantos más libros compras, más barato sale el envío. Muy bien, pues sí, dejaremos todos los datos en la descripción del vídeo, así como los medios, ¿no? Para que podáis estar al tanto de lo que los medios oficiales no quieren contar. Lo podéis encontrar todo en sus canales, en los canales de Rafapal. Si os ha gustado el contenido, agradecemos un like y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Chao, Juan Carlos.